Buenos días, mi nombre es Alexio Olivero, estudiante de primer año de Derecho. El tema de esta videoexposición es la familia y la patria potestad. En Roma, la familia era la base de la sociedad romana. La familia era integrada en pleno en la gens, una tribu a la que pertenecía y a su vez integraba otras tribus formadas también por familia, ¿verdad? De las cuales estaban unidas por un vínculo sagrado. Para hablar de la familia, ciertamente tenemos que hablar de la autoridad que la regía. En este caso sería el pater familia, pero hay que manejar varios conceptos. En esto tendríamos que hablar o hacer referencia hacia la patria potestad. La patria potestad en Roma, o sea, se consideraba como el poder atribuido al padre, es decir, que la patria potestad es ejercida por el padre de familia sobre todas las personas que conformaban el núcleo familiar. La familia romana es de relevante importancia en lo jurídico y en lo social dentro de lo que fue la antigua Roma, y se basaba normalmente en un sistema patriarcal donde la rienda del núcleo familiar era dirigida por una figura masculina en este caso el padre, que era la máxima autoridad dentro del núcleo familiar, y todos los que la conformaran le debían respeto, y todas sus decisiones eran vinculantes, eran de relevancia, eran respetadas. ¿Cómo se conformaba esta familia? Esta familia era conformada en primera parte por el padre de familia, el cabeza de hogar dentro de lo que cabe, la esposa, los hijos, los clientes y los esclavos. Haremos una breve introducción sobre un breve repaso sobre los conceptos de cada uno de ellos, comenzando por el pater familia. Era el dueño del hogar, ciertamente, como ya mencionamos, el dueño legal de todo el hogar y de todos los miembros. Por tanto, él como cabeza de familia, como padre de familia, como figura de dominio dentro de la familia, era el encargado del sustento, la protección de su núcleo familiar, y tal importancia llegaba a los extremos de que si había que defenderla y tomar las armas para hacerlo, si era necesario, se hacía de esa manera. Era el que tenía la responsabilidad de dirigir de manera adecuada a sus intereses, y no solo dentro de su propia, de lo interno de la familia, sino que también tenía que era la persona quien representaba a todo ese núcleo frente a la gente, frente a la sociedad, ¿verdad? Frente a la sociedad también era representada frente a los actores políticos. El padre de familia, como máxima autoridad, todos los miembros le debían obediencia. Todo esto gracias a la patria potestad de la cual tutelaba, que la patria potestad no es nada más y nada menos que el sistema normativo a nivel jurídico de todas las atribuciones que él tenía sobre su dominio. Gracias al padre de familia, que tenía el poder legal sobre todos sus miembros, además, él era el mantenedor económico de su núcleo, y eso también influía relevantemente al nivel social. A nivel social era reconocido como miembro principal de cada familia. La esposa, en comparación a una esposa ateniense, esta gozaba de mayores libertades. Sin embargo, hay algunas características. Las mujeres, la figura más expuesta ante todo era siempre el padre, porque en él era que se direccionaba todo lo relacionado a las decisiones que se tomaban a nivel familiar. Otras cosas que se hacían referencia en el caso de las esposas, ellas se podían, dentro de lo que era la vida social de una mujer, antes de ser esposa, ellas se podían hacer como especie de contrato entre familias, donde se acordaban el matrimonio entre familias de la mujer a partir de 12 años, el joven a partir de 14, ¿verdad? Ya se concretaba o se negociaba un matrimonio, el cual no se podía ejecutar de manera inmediata, sino hasta el punto en que la mujer alcanzara el proceso de desarrollo, donde ya era una persona de vientre fértil
y en ese momento, cuando ya ella era una persona que podía dar hijos, en ese momento sí se podía realizar la vinculación, el matrimonio que tenía que hacerse entre ambos. Los matrimonios, como lo comentamos, que eran concertados entre la familia. Ella también, una vez siendo esposa, ella podía llevar una vida social, no con más restricciones que el padre de familia impusiera dentro de sus normativas internas de la familia. Ellos legalmente no se desvinculaban nunca de la figura del padre de familia, porque aun cuando ellos creaban su propia familia, ellos se desligaban del padre de una manera al ellos crear su propia familia. Pero aun cuando ellos se desligaran de esta manera a crear su propia familia, aún le debían respeto y subordinación al padre de familia, y simplemente él era un núcleo que conformaba un núcleo aparte, pero pertenecía a lo que era la gran familia del padre de familia. Y esta desvinculación se daba cuando ya había atendiendo el hecho de que los hijos le debían subordinación a sus padres, aun cuando tenían su propia familia, ellos también debían respeto y subordinación a sus padres, e inclusive se toma como hecho como referencia el hecho de que cuando ese hijo se desvinculaba del padre de cierto modo y creaba su propia familia, a él llegar al mundo su primer hijo, ese hijo tenía que ser presentado ante el padre de familia como una muestra de respeto y subordinación de este hijo hacia su padre. Ahora hablemos de otro miembro de la familia, como lo es el cliente. Eran considerados una parte importante de lo que era la familia. Que la clientela era un número de personas que tenían cierto prestigio, ¿verdad? Y dependiendo de ese prestigio y de la cantidad de clientes que esa familia tuviera, esta familia ganaba estatus, ganaba prestigio. A mayor importancia y número de clientes con prestigio, eso le daba mayor número de estatus, o le daba mayor estatus a la figura del padre de familia y al núcleo familiar como tal. El cliente era un romano que se encontraba bajo el resguardo, bajo la protección de este padre de familia, el cual era, el padre de familia tenía a veces la responsabilidad de atenderlo, de brindarle alojo, de hacerles préstamos, y en correspondencia a todo lo que el padre de familia le ofrecía, el cliente era una persona también subordinada, y era como las personas que aprobaban todos los proyectos del padre de familia dentro de lo que eran las relaciones sociales y colectivas en decisiones generales a nivel social. Entonces las propuestas del padre de familia siempre eran respaldadas por los clientes. Y entonces por esta razón el cliente formó gran parte fue importante dentro de lo que fue el contenido de la formación de una familia. Los esclavos fueron personas que por lo general eran comprados como esclavos, eran comercializados como esclavos, pero vale la pena mencionar y resaltar que los esclavos en Roma gozaban de ciertos privilegios, o no diríamos privilegios, sino de ciertas características que lo diferenciaban de cualquier otro esclavo común en otros continentes y en otras épocas. En este caso, una de las características de los esclavos en Roma eran que ellos se hacían esclavos por distintas formas. Una por contraer deudas de juego, otras por haber perdido una guerra y eran capturados como prisioneros de guerra y por tal razón eran comercializados como esclavos. Otras por delito, entonces cometían un delito y dentro de lo que eran las sanciones que se le sentenciaban, el ser esclavo era una. Pero también hay que resaltar que estos esclavos, a pesar que debían respeto y subordinación a su amo, ellos podrían lograr su libertad e inclusive comprarla. ¿Por qué? Porque ellos siendo esclavos, ellos recibían un pago, y ese pago el esclavo normalmente ahorraba y él podía hacer uso de su dinero a su conveniencia, siempre y cuando no fuera en contra de los intereses de su amo. Y por este mismo dinero él podría comprar su libertad. Otra forma de obtener la libertad es que este esclavo haya sido leal a su amo, y el amo, en consideración a los años de servicio, a esa lealtad o a la amistad que se haya creado, a ese vínculo, él le
le cede la libertad a este esclavo. Otra ventaja o otra característica que tiene este esclavo en la Roma actual es que el esclavo, una vez liberado, ya sea porque haya comprado su libertad o porque su amo le cedió la libertad, este esclavo podía ya reinsertarse nuevamente en la sociedad e inclusive podía inscribirse como ciudadano de la Roma y también tenían la opción de adoptar el nombre de su antiguo amo. Era una de las tantas características que diferenciaba al esclavo en Roma. Y este esclavo formaba parte de la familia dentro de lo que era el núcleo familiar del padre de familia. La familia, otra referencia sobre los conceptos de la familia es la forma en que se componía. La familia se compone de un tronco y dos líneas, ¿verdad? Las líneas son la línea recta y la línea colateral. La línea recta era aquella que descendía uno de otro, puede ser por ascendencia o descendencia, por ejemplo, el padre, el hijo, el nieto, bisnieto y entre otros. La línea colateral, aquellos que no descienden de unos de otros, pero que tienen un tronco en común, por ejemplo, los hermanos, los sobrinos, los primos. La familia agnatasia se entiende como aquella familia al conjunto de personas bajo de una misma potestad doméstica y de un parentesco puramente civil y fundado por la autoridad paterna. La familia en Roma se dividía en dos tipos de familias: la familia agnaticia y la familia cognaticia. La agnaticia se entiende por la familia que asciende de manera descendiente de forma directa y que están dentro de la tutela directa del padre de familia, dentro de lo que era un parentesco civil y jurídico fundado en la autoridad paterna. Ahora bien, una vez explicado o planteado un breve concepto de todos los componentes de la familia, es pertinente resaltar que la familia también se diferenciaba en dos conceptos de lo que eran las familias. En este caso sería la familia anactasia y la familia cognatasia. La anactasia se conformaba por el conjunto de personas que estaban dentro de la misma tutela, dentro del núcleo familiar, pero el parentesco realmente era netamente civil. Dentro de la sociedad no tenía nada que ver la relación paternal, la vinculación era netamente civil. Mientras que la connatasia explica que las personas eran vinculadas bajo la procreación y nacimiento puro o natural del padre y la madre de ese núcleo de familia, o sea, una relación directa. En la connatasia sería algo más indirecto, entrarían los esclavos y los clientes que no tienen una vinculación de parentesco natural con el padre y la madre o con el padre de familia, y en la connatasia estaríamos haciendo referencia a los hijos, ¿verdad? Y que es un parentesco directo y natural. Esta cognación tenía dos divisiones o dos líneas, un tronco y dos líneas. En este caso haríamos referencia a la línea recta, y la línea recta es aquella que hace referencia a la descendencia, padre e hijo, nieto, bisnieto, entre otros. Y la línea colateral es aquella que se entiende con las personas que tienen una relación común, pero no tan directa. En este caso entrarían lo que serían los hermanos, los sobrinos, los primos, entre otros. Una vez explicado estos breves conceptos, espero que este contenido haya sido de mucha utilidad, y ha sido todo. Muchas gracias por su atención.